El 9 de mayo del 2023, mi amiga Rosalía, de ahora en adelante de Ro, me mandó un audio contándome de algunas cosas de ella y me preguntó si tenía proyectado para las próximas semanas alguna fecha en particular o algún viaje o algún evento que yo debiera asistir, porque estaba mambeando algo. Todavía me acuerdo y me río, mambeando algo. Esa cosa que ella estaba mambeando estaba relacionada a un viaje que nos debíamos hacía muchísimo tiempo y que era la excusa perfecta porque yo este año cumplo 40 años. Con Ron nos conocemos desde que éramos niñas, una amistad de jugar en la vereda de La Mancha, a la escondida, a ese nivel, y siempre que compartimos viajes habían sido en las vacaciones, porque bueno, nos íbamos de vacaciones en familia y ella por lo general venía conmigo a Gesell, pero bueno, fueron siempre viajes en situación familiar de nuestra adolescencia. Y lo cierto es que nos debíamos un viaje. Yo hace muchos años atrás tuve la tremenda suerte de ganarme un viaje a Las Vegas y mi marido no podía viajar por trabajo, así que a la primera que llamé fue a ella, que lamentablemente tenía la visa vencida, así que no pudo viajar conmigo, no pudo hacer ese viaje y es como que nos quedó pendiente el tema. Pero bueno, me llegó con esta propuesta que definitivamente me volvió loca de entrada. Dije, no, esto es muy genial. Era una súper oferta de unos aéreos a Nueva York, ni nada más ni nada menos que a Nueva York, o sea, una locura. Y bueno, con la propuesta así, en una situación en que tenía que tomar una decisión ya, porque esas ofertas vuelan, me bloqueé, porque yo soy mamá de una nena de 8 años y las veces que viajé sin ella fue a dar charlas acerca del libro, de que me parto un milagro, de dar charlas con respecto a la búsqueda de maternidad y la infertilidad. Y siempre habían sido viajes muy cortos. Es más, cuando me invitaban a quedarme más tiempo en las ciudades en donde me invitaron, siempre elegí volverme lo antes posible. Y bueno, eran viajes que yo hacía con cierta culpa, con cierto temor, pero eran viajes muy rápidos. Y bueno, se trataba de trabajo, así que en definitiva había como una excusa que parece ser más válida que la de viajar por placer. Y la verdad que la propuesta que me llegó me bloqueó, me dejó paralizada. Y yo empecé a contarles este tema de mamá se va de viaje en Instagram y lo tuve que ir haciendo de apartes porque Instagram tiene una limitación de caracteres, así que no podía contar toda la experiencia. La idea es que a partir de esta experiencia, si a alguien le sirve algún recurso o algo que yo implementé y está en esta misma situación de viajar y de alejarse de sus hijos o sus hijas, les sirva. Como les digo, este podcast no se trata de dar ninguna guía ni manual de instrucciones, simplemente compartir la experiencia, porque como bien siempre dice mi papá, la experiencia ajena es un buen lugar y un buen momento como para poder aprender algo y poder hacer propio algo que creamos que nos pueda servir. Así que dicho esto, cuando me di cuenta que iba a tener que publicar una tercera, cuarta, quinta parte, dije no. Voy a aprovechar este micrófono que me compré en el 2018 y que todavía no había podido usar por cuestiones de la vida. Uno va relegando sus proyectos por lo que sea. Y dije, qué buena oportunidad esta, ¿no? De poder iniciar este podcast de esta forma contándoles acerca de Mamá se va de viaje. Bueno, en ese preciso instante que Ro me hace esta propuesta maravillosa, ella me dijo, tomate tiempo, pensalo, pero habría que decidirlo cuanto antes, porque estas ofertas vuelan. Así que lo primero que hice fue llamar a marido y contarle esta situación, también para ver qué opinaba él de que yo me fuera tantos días. Ya no era un viaje de 2 días, de un día, era un viaje de casi 10 días. Y encima por placer, era algo que me choqueaba un poco enfrentar. Lo primero que me dijo él fue, vayan, disfruten. No sé qué, espero que me esté llamando para contarme lo que van a hacer, nada más. Obviamente que ahí me di de cara con la culpa, que fue lo primero que sentí, y todo ese sentimiento de culpa me acompañó hasta cierto momento que te voy a contar y te voy a ir relatando en este programa. Lo que me pasa por la cabeza siempre que voy a viajar sola es el miedo a morirme en el viaje. Es un miedo que me atraviesa el hecho de irme de casa y morirme por el viajar. Ese es un miedo que creo que no
que voy a tener siempre y que siempre voy a tener que enfrentar. Pero el hecho de morirme y dejar a las personas que amo con este dolor, también pensaba mucho en dejarla a ella sin su mamá. Y aparte, haberme ido por algo que no era vital, que era un viaje absolutamente de placer. Como les dije antes, es como que no sirve como excusa, como motivo, como razón suficiente para la culpa. Es como que es el terreno más fértil para germinar. Me pasó a mí y lo sentí así. El placer y la culpa germinó perfectamente en esta situación. Y otra de las cosas también que pensaba era que si yo me iba por placer, iba a ser como una especie de madre abandónica, porque no vaya a ser cosa que justamente le pase algo en los días en los que yo no estoy, que necesite un abrazo o que necesite que la escuche, la sostenga y que justo yo no esté ahí ante su necesidad. Porque ya no pensaba solamente en morirme en el viaje, sino en no estar si ella me necesitaba. Y otra de las cosas que pensé era cómo podía ser que después de lo tanto que la busqué, que tanto que busqué mi maternidad, de repente la dejara por mero placer. O sea, me dolía proyectar mi ausencia en casa. La respuesta de marido, obviamente que me quitó un poco de peso de encima. No lo sentí como una solicitud de permiso, sino más que nada por proyectar la dinámica de lo que sería lo cotidiano cuando yo no estuviese. Era apremiante, yo ya tenía que tomar una decisión en ese preciso instante, no podía posponerlo. Quería irme con mi amiga de toda la vida a este viaje maravilloso que sabía que iba a salir espectacular, pero me paralizaba el tema de mi ausencia en casa. La verdad es que marido es un padrazo, definitivamente se puede ocupar y se ocupa de todo, somos un gran equipo acá dentro de casa, pero lo único en lo que no tiene habilidad alguna es en la cocina. Es algo que nunca le interesó y por ende eso es una cuestión que no maneja. Entonces, lo primero que hice fue ponerme en una situación de si yo voy a disfrutar tanto, voy a gozar y voy a vivir placer durante más de una semana, me sentía más culpable aún si pensaba en que ellos iban a tener que vivir a delivery. Entonces, la cocina la verdad que no es un lugar que a mí me haga muy feliz. A mí me cuesta mucho cocinar. Mi marido dice que cocino muy bien, pero bueno, a mí me cuesta, no tengo facilidad. Pero dije, bueno, voy a prepararles comidas caseras, las voy a dejar en el freezer para que ellos puedan ir, calentando algo bastante simple y que puedan por lo menos tener eso mientras yo no estoy. Y yo me castigo, ¿no? En una especie de castigo, cocinar para 10 días en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, fue algo como un castigo que me impuse, ¿no? Por el deseo de viajar sin ellos, sobre todo sin ella. Solo habían pasado 2 horas desde la propuesta que me hizo Ro y la llamé y le dije que sí. Y sacó los pasajes, reservó el alojamiento y ya teníamos fecha de ida y de vuelta. Y lo que pasó a continuación fueron 4 semanas, porque no había mucho tiempo de espera entre tomar la decisión y subirse al avión. Ya a media mañana estaba resuelto el plan, ya teníamos los pasajes, ya sabíamos cuándo nos íbamos y cuándo volvíamos. Y una vez que tenés los pasajes yo sentí como que ya no había retorno ahí, ¿no? Ya tenía la butaca en donde yo me iba a sentar al lado de ella. Y empecé a pensar si había hecho bien. ¿Y qué me pasaba? Porque encima yo no soy impulsiva. Por el contrario, soy muy metódica y muchas veces necesito tiempo para tomar grandes decisiones. O pequeñas o medianas. Pero la verdad es que tengo que recorrer todo el árbol de la teoría de la decisión y evaluar cada punto. Son gajes del oficio, dice. Y la verdad es que yo no me reconocí en ese momento porque no soy así. Pensé en cómo podía estar haciendo esto de esta forma, ¿no? Y no lo podía creer, o sea, no me reconocía y de repente llegó el horario de ir a buscar a mi hija al cole y mientras iba en el viaje pensé si no iba a ser demasiado pronto avisarle en ese instante que dentro de 4 semanas yo me iba a ir de viaje. Y empecé a pensar en toda la teoría que abunda y redunda sobre maternidad, esa que pone reglas y pasos que si bien parecen tentadores de seguir, finalmente te das cuenta que medir a todas las infancias con la misma regla es la miseria del hecho de la que hablaba Strasser. Pero bueno, tomé la decisión porque yo con ellas siempre fui igual de decir las cosas. Algunos van a decir, no, pero fue muy pronto, o no, es mejor más sobre la fecha. Hice lo que sentí y no me arrepiento.
de haber hecho, porque siento que ese tiempo que nos dimos para procesar las dos esta noticia iba a ayudar a acompañar, ¿no? todo el proceso emocional que requería estar lejos yo de mi hija y ella de su mamá durante esos días. Así que ella se subió al auto, me contó de su día y ahí le conté del viaje, que me iba a ir de viaje con la tía Ro, que iban a hacer un poquito más de una semana, y me preguntó a dónde me iba a ir. Y cuando le dije que me iba a ir a Nueva York, ella me respondió, yo también quiero ir a Nueva York. Así que ahora era peor, porque la culpa es muy fácil de alimentar. O sea, me iba sin ella, obviamente que me iba a extrañar, yo también le iba a extrañar, que me iba a ir y si me necesitaba yo no iba a estar, y que encima ahora se le agregaba el tema de que ella también quería conocer Nueva York. Lógico, ¿quién no quiere conocer Nueva York? La verdad que el diálogo interno fue jugoso y de todos los colores. Pero me empecé a dar cuenta de que toda mi atención solo captaba lo que engrosaba la culpa. Todo. Si me compraba algo para el viaje, culpa. Fue así. Tenía como una especie de imán instalado y ese imán tenía como objeto no permitirme experimentar la excitación y la emoción de lo que se venía. Me estaba yendo con mi hermana de la vida a un viaje espectacular a Nueva York. Una mañana de un sábado, mi hija se metió en la cama y me abrazó. No era habitual la intensidad, yo en su momento lo sospeché, lo supuse, se había activado el modo mamitis, se me acurrucó con los ojos cerrados y me abrazaba fuerte. Cuando quise levantarme de la cama no me dejó abandonarla. Entonces le hice una invitación y le dije, pongamos en palabras lo que nos pasa. Y ella, sin miramientos y sin dudar un solo segundo, me dijo, no quiero que te vayas. No, sus palabras me atravesaron. Y lo que atiné a responderle fue lo siguiente. Le dije, mira, me voy a ir. No quería que existiera una duda con respecto a esto. Yo me iba a ir. Y le dije, me voy a ir y la voy a pasar bomba. Y vos acá con papá la van a pasar bomba también. Y vamos a hablar cada vez que quieras, por mensaje, por videollamada, por donde quieras. Y te voy a traer un montón de regalos. Lo cierto es que después de pronunciar eso, dudé de si la parte material vendría bien en estos casos, ¿no? Porque la verdad es que tramitar la ausencia temporal de su madre y poder aprender sobre regular las propias emociones, pensé si no se vería devaluado un poco, ¿no? Por este pseudo soborno. Pero la verdad es que no me importó. No me importó el juicio moral con respecto a esto porque sentí que era un recurso más de los que podría llegar a poner en práctica. Una noche no logré conciliar el sueño con facilidad. Me levanté y fui a la cocina, me serví un vaso de agua y empecé a llorar. Fue casi un reflejo. Es que minutos antes había imaginado la escena. El avión desaparecía como el MH370 de Malaysia Airlines. Es que ese día más temprano me había saltado la publicidad de la serie documental de Netflix sobre este vuelo, el MH370, y eso me había quedado grabado y a la noche surgió. Me hace acordar a esto de cuando decimos que los dispositivos nos escuchan, ¿no? O sea, no solamente para vendernos cosas, evidentemente. Realmente potenció mis miedos. Con esto de que les contaba esto del miedo a morir en el viaje. Y yo en esa cocina con ese vaso de agua lloraba porque yo sentía que yo me iba a morir, que iba a desaparecer y que no iba a volver a casa. Y lo cierto es que no importaba todo el análisis racional sobre los números que existen. Te dicen que el avión es uno de los medios de transporte más seguros. Y la verdad es que sí, pero nada de lo empírico parecía servirme. Es que a veces para desarmar una creencia es necesario un descubrimiento guiado, más que te demuestren los resultados, ¿no? Y lloraba por el dolor que podría llegar a causar. O sea, me iba hacia ahí, muy adelante. Lloraba por ese dolor que iba a causar. Y encima todo esto por un viaje de placer. Y por ahí vos me escuchás y decís, no, esto es demasiado. Pero te quiero compartir lo que yo estaba sintiendo. Y yo pienso que en cierto punto no era patológico porque nada de todo lo que yo me imaginaba me hacía cambiar la decisión que había tomado. Solo me preguntaba en qué momento voy a poder empezar a disfrutar esto. Porque la idea es justamente poder disfrutar esto que me estaba pasando. Y la realidad es que cada vez que ella venía en busca de mimos, de brazos, de besos, ese placer que yo estaba buscando por viajar se resecaba. Y llegaba a la imaginación catastrófica de preguntarme si todos esos besos y todos esos mimos y todos esos brazos que yo le estaba dando serían los últimos recuerdos que ella tuviera de mí. O sea, ¿soy dramática?
no sé, ¿queda alguna duda? ¿Se puede ser tan melodramática? Claro que sí que se puede. Y en un momento, mientras las semanas iban pasando, el viaje también estaba cada vez más cerca. Y ella también me lo manifestaba contándome que, por ejemplo, había llorado en el colegio porque yo me iba. Esto fue más de una oportunidad. Aproveché la oportunidad de esto que le estaba pasando para que ella pudiera reconocer lo que estaba sintiendo, para poder darle lugar a lo que le estaba pasando. Yo en ningún momento le dije no llores, en ningún momento minimicé lo que le estaba pasando y siempre le fui sincera, yo también te voy a extrañar y yo también te voy a pensar y yo también voy a querer volver a verte. Nos va a pasar a las dos. Hay algo de la inteligencia emocional que se juega por ahí, ¿no? Desde reconocer lo que nos pasa, de entender por qué sentimos lo que estamos sintiendo, poder también detectar qué es lo que me está faltando, que me hace sentir como me siento, y después decir qué puedo hacer con esto que me está pasando. Y a mí lo que más me interesaba en ese momento era que ella pudiera aprender de esta experiencia, de poder, no me gusta esto de soltar, no me gusta, no concuerdo tanto con esta filosofía del soltar, pero sí concuerdo con que está bueno que ella pueda ver en mí, como ejemplo de mujer, una que busca cumplir sus sueños, una que busca hacer realidad sus metas, de que se puede disfrutar siendo madre, se puede disfrutar siendo profesional y tenemos responsabilidades y tenemos la posibilidad de dar ese ejemplo a alguien que me está mirando desde mi rol de madre. Y empecé a convencerme, ¿no?, de que esto también era muy importante para ella. Porque seguramente yo decía, no le voy a dejar un trauma psicológico ni mental a ella porque la madre se fue de joda por 10 días. Pero sí se va a acordar que su madre, siendo madre, se fue con la amiga y la pasó bomba. Y volvió feliz. Y ese momento empecé a darme cuenta que esto podría ser muy bueno, muy beneficioso para las dos, incluso para el padre. Porque esto rompía un poco la rutina de los tres y ellos también se podían encontrar desde otro lugar. Lo que ella hacía siempre, todos los días, era preguntarme cuántos días faltaban para que yo me fuera. Y acá viene un poco de esto que yo les prometí en las redes sociales acerca de los recursos que puse en práctica, que como digo, no son para todos iguales, cada uno va a poner en práctica los que les convenga. Muchos van a depender de cómo son esas infancias, qué necesitan esas infancias, por su forma de ser, qué sí les sirven y qué cosas no servirían. Ella me preguntaba todos los días cuántos días faltaban para irme. Entonces iba a hacerle un calendario que al principio dije no lo voy a hacer porque ella es muy anticipatoria también, entonces no quería que viera un calendario con las fechas. Pero bueno, cuando empecé a notar que la preocupación de ella era saber los días que faltaban para que yo me fuera, imprimí un calendario en donde pusimos el día que yo me iba, el día que yo volvía. Y como eran bastantes días, porque yo veía también el calendario, para mí era un montón de días, porque encima los vuelos son largos hasta allá. Teníamos una conexión de 12 horas incluso en Miami, así que decidí hacer una búsqueda del tesoro. Y había visto que varias mamás hacían búsqueda del tesoro de todos los días. Y para mí todos los días iba a ser le iba a quitar la emoción, ¿no? Entonces decidí comprar 2 regalitos, que eran 2 cositas. Una era una botellita para hacer espuma al momento del baño y otra era un set nuevo justamente para el baño, también para que ella ponga su cepillo de dientes, su pasta, sus cositas. Entonces, bueno, eran los 2 regalos que los tenía marido ya guardados, escondidos, ya sabía dónde los tenía que esconder y todo. Y el objetivo era que cuando llegara ese día hiciéramos una videollamada, yo le iba a dar una pista y ella tenía que ir a encontrar el tesoro. Me acuerdo que ella puso en el día que me iba una carita triste y el día que volvía una carita feliz. Eso me dio mucha ternura. Y bueno, ella iba entonces marcando los días que faltaban para que yo me fuera y yo le digo, bueno, pero también está bueno que pensemos en los días que faltan para que vuelva, ¿no? No ver ese calendario como un countdown del momento más triste, sino también del momento más feliz. Y bueno, ella también tenía un evento en el colegio que yo me iba a perder y que eso también me sumaba a la culpa. Pero bueno, ya estaba un poco organizado más en casa. Les había mandado unos días antes de irme, les mandé una nota a las
maestras del colegio para que supieran que yo me iba de viaje, que iba a estar tantos días afuera y que me ayudaran a acompañarla, ¿no? Si ella estaba por ahí más sensible de normal. Eso es importante, ¿no? Que en el colegio sepan con la cantidad de horas que los chicos están en el colegio. No esquivé el tema ni lo oculté en ningún momento. Cada vez que ella quiso hablar del tema, hablamos del tema. La invité a poner en palabras siempre lo que le pasaba para poder trabajarlas en familia. Con marido también hablamos mucho de este tema. Nunca, como les dije antes, nunca minimizar ni negar ninguna emoción. Les doy un ejemplo concreto, para mí es clave esto. No lo estoy dando como una guía, les digo cómo yo me tomé esta puntualización de temas, pero de no minimizar ni negar ninguna emoción. Por ejemplo, no estés así, son cosas que nunca me permití decirle es entiendo lo que sentís. Nunca le dije no me vas a extrañar tanto, por más que yo supiera que ella no me iba a extrañar tanto como ella pensaba que me iba a extrañar, pero nunca le dije eso, le dije yo también te voy a extrañar. Nunca le dije que no llores, nunca. Le dije acá estoy para sostenerte, como también lo va a estar papá, como también lo va a estar la tía, como también van a estar los abuelos. Lo que sí me preocupé de hacer es hacer la espera divertida. Había leído muchas opciones como dejar grabados capítulos de cuentos para que ella pudiera escuchar a la noche, pero la verdad es que no lo hacemos habitualmente, eso lo hacíamos cuando ella era más chica, así que ahora para mí no tenía sentido hacer como una regresión a una actividad que ya no lo hace. Pero bueno, hicimos lo de la búsqueda del tesoro. Y bueno, durante el viaje, la verdad que fue un éxito, porque ella esperó más los días de la búsqueda del tesoro que el día de mi regreso a casa. Y al principio, las llamadas en el viaje eran lejos de la hora de dormir, eso me lo habían recomendado. Y lo sentí bastante lógico, porque a la noche uno puede volverse un poco más sensible, ¿no? Está todo este ritual del momento de irse a dormir, de los besos, los abrazos. Tenemos todos un ritual acá en casa también. Así que intenté no hacer las llamadas muy cerca de la hora de dormir. Ella tenía la posibilidad de llamarme o escribirme cuando quisiera, yo siempre le dije eso. Muchas veces me llamó en momentos en los que yo no podía hablar, así que tuvo que esperar, no sin paciencia, porque a veces estaba en lugares en donde realmente no podía hablar con ella y le dije tenés que esperarme, vuelvo, no sé, en 2 horas, y tenía que esperar las 2 horas y durante las 2 horas me mandaba mensajitos, ¿no? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Pero bueno, tuvo que aprender a ser un poco paciente. Y bueno, también tenían en el fin de semana con marido programadas visitas a la casa de los abuelos, actividades en el fin de semana y demás. Porque durante el día la verdad que la rutina con el colegio ya está jornada completa, así que tenía muy ocupada. Pero ahora quiero contarles que ella la pasó muy bien. La verdad que la pasó muy bien, pero ahora les quiero contar un poco cómo fue el momento de la despedida y cómo me sentí yo como mamá. Porque este programa justamente Mamá se va de viaje. La idea que yo tenía en un principio era que no viniera al aeropuerto a despedirme. Yo pensé que la mejor opción era poder despedirnos en casa, pero ella no quería. Ella quería sí o sí acompañarme al aeropuerto. No me quise oponer a eso, por más que yo sintiera que no era lo ideal. Así que escuché también sus preferencias, sus deseos y se los cumplí. Bueno, nos fuimos al aeropuerto. Cuando llegamos, Roya ya había llegado, ya se había despedido de su marido y de su hijo, que también ella es mamá. Y bueno, nos bajamos del auto y estábamos justo en la puerta de entrada al aeropuerto, en un lugar donde no se puede permanecer mucho tiempo con un auto estacionado. Marido bajó las valijas, se bajó mi hija, la saludamos a Ro. Y en el momento en el que nos dispusimos a despedirnos, Ro se dio media vuelta, dijo, bueno, les doy privacidad y se fue, cosa que me pareció rara en su momento. Así que bueno, marido me abrazó, me dio un beso, me deseó obviamente un buen viaje y que lo disfrutara. Y mi hija me abrazó, apoyó su cabeza en mí. Yo la abracé, la llené de besos. Obviamente no tenía ganas de llorar ni me iba a salir esa emoción, pero procuré de que fuera una despedida súper alegre. Le dije, bueno, estate atenta porque pronto ya llega el día para la búsqueda del tesoro. Les voy a avisar cuando llegue. Y empezaron a tocar silbato, haciéndole señas a marido que tenía que desocupar la entrada. Así que él diligentemente dijo, bueno, vamos. Y yo me quedé parada viendo cómo se subían al auto. Me quedé esperando el momento en el que mi hija se diera vuelta para saludarme, que bajara la ventanilla del auto y me saludara.
Y me sorprendió, me río ahora, pero me sorprendió que ella se subió rápido al auto, en ningún momento se dio vuelta y en ningún momento tampoco bajó la ventanilla. Vi cómo se iba el auto, agarré mis valijas y me fui para adentro del aeropuerto, en donde estaba Ro, emocionada, emocionada. Le dije, no entiendo por qué te fuiste. Me dice, no, porque yo no me quería emocionar. Se emocionó ella y en ese preciso instante que ella se emocionó, yo empecé a llorar. Me abracé con Ro, sollozaba, llorando yo, emocionada. Nos fuimos a hacer la cola para despachar las valijas. Yo continué llorando. Un poco nos reíamos por la situación, pero yo lloraba. Y en un momento cuando me calmé, nos sacamos una foto, que fue como la primera foto del viaje, yo con toda la cara desmacrada. Y bueno, despachamos las valijas. Y de ahí nos fuimos a hacer migraciones para después poder abordar. Y quiero contarles que en el preciso instante que entregué el pasaporte y pasé por migraciones, toda la culpa con la que yo estuve transitando esas últimas 4 semanas desaparecieron. No sé cómo fue, pero dejé de pronosticar la angustia del regreso. Dejé de pronosticar todas las catástrofes que había imaginado. Dejé de evaluar cuánto iba a pesar mi ausencia en casa. No sé, fue ese preciso instante en el que realmente toda esa emoción que con Ro veníamos todos los días, nos saludábamos, no nos decíamos buenos días, nos decíamos nos vamos a Nueva York. O sea, era nuestra primera frase del día de esas 4 semanas mientras íbamos organizando todos los detalles del viaje. Pero fue en ese preciso instante en el que yo realmente solté todo. O sea, odio esa palabra maldita, soltar, pero es como que cruzó migraciones otra Maru. Ya era otra. Y nos fuimos a cenar y fue una cena espectacular. Y nos fuimos al avión y fue un viaje espectacular. Y lo cierto es que no puedo decir que durante esos 10 días que yo estuve fuera de casa, me angustié por no haber estado en casa. Fue realmente un viaje impresionante. La excitación y la emoción lo pude vivir sin ningún tipo de culpa. Y lo que me hacía muy feliz fue que cuando terminamos de hacer migraciones y yo ya estábamos, digamos, para toda esa previa hasta subir al avión, le mandé un mensaje a marido preguntándole cómo había estado el viaje de vuelta a casa, cómo había estado nuestra pequeña, y me dijo que estaba lo más bien, que no pasaba absolutamente nada. Le pregunté si cuando se subió al auto dijo algo, porque tampoco miró para atrás ni abrió la ventanilla. Dijo, no, en la suya nos volvimos hablando de lo que íbamos a cenar, de lo que nos habías dejado para cenar, y nada, hicieron su vida espectacularmente como se suponía que iba a suceder. Y hubo llamadas y en ningún momento hubo llantos ni nada. Yo creo que la anticipación por ahí de haberle comunicado el tema del viaje hizo que ayudara muchísimo, muchísimo al proceso. Pero bueno, entiendo que hay infancias que la anticipación tan extensa puede ser contraproducente, por eso va a depender de cada infancia, de cada familia, de cada dinámica. Le decía a Ro, si este viaje hubiese sido programado con tiempo, probablemente no lo hubiese hecho. Y me quedo con esta reflexión, ¿no? A veces necesitamos estos sacudones para animarnos a hacer cosas que por ahí no haríamos si lo pensamos un poco más. Así que bueno, quiero terminar este programa, espero que lo hayan disfrutado, que me dejen comentarios, que me digan si se escucha bien, si se escucha mal, si les gustaría música de fondo o no. Y bueno, vamos a seguir compartiendo un poco de esta maternidad, estrogenadas maternando. Gracias por estar del otro lado.